Ok, esta es la materia fenómenos de transporte y los integrantes de este equipo es Gabriel Flores, Emilio Mayorga, María de Los Ángeles y Bárbara Veloz. Y en este proyecto vamos a hablar un poco acerca del flujo en una película descendente. Este es nuestro proyecto integrador 1. La viscosidad es la fricción interna de un fluido. Las fuerzas viscosas se oponen a movimiento de una porción de flujo relativo a otra. Los esfuerzos viscosos son importantes en el flujo de tuberías, en el flujo de sangre, la lubricación en piezas de motor y muchas otras situaciones. En la experiencia experimental, cuando se conoce la viscosidad de una sustancia, permite conocer muchos aspectos como la densidad, peso específico, peso molecular, etc. En los fenómenos de transporte, al hablar de fluidos se puede determinar mediante su viscosidad, densidad y velocidad el movimiento del flujo. De estos existen dos tipos de flujo: flujo laminar, flujo con movimiento ordenado, estratificado y suave. En este tipo de flujos, el movimiento es en láminas paralelas sin mezclarse y las partículas siguen una línea corriente. Flujo turbulento, flujo con movimiento de forma caótica. Las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias de las partículas forman pequeños remolinos periódicos. Se conoce un concepto llamado número de Reynolds, el cual determina el tipo de flujo que se tiene, si es laminar o turbulento. Ok, el flujo de una película descendente es aquel flujo que, como en su nombre lo dice, desciende por una lámina plana inclinada de longitud y ancho en el transporte molecular de una partícula y se lleva a cabo en un fluido por movimientos individuales. Es importante las características que este contiene, ya que tiene que ser una superficie inclinada, líquido que desciende de un reservorio por un plano inclinado, la viscosidad y densidad del fluido son constantes y se consigue una región de longitud suficientemente alejada de los extremos de la pared. También es importante mencionar que para determinar si el flujo es turbulento o laminar, se utiliza el número de Reynolds de la siguiente forma. Si es menor a 2000 es flujo laminar y si es mayor a 3000 es flujo turbulento. Identificar, calcular y definir, mediante el cálculo de variables y ecuaciones relacionadas al flujo de una película descendente, si en el fenómeno planteado existe flujo laminar o turbulento, y con ello determinar el criterio de Reynolds del flujo en cuestión. Metodología para el procedimiento del cálculo del criterio de Reynolds del flujo de una película descendente de una pared vertical. Tener a la mano los siguientes datos: densidad de líquido, viscosidad, espesor de la película de líquido, constante de gravedad, componente de gravedad, en el caso de una pared vertical, coseno de 0 es igual a 1, y viscosidad cinemática, en caso de no tener viscosidad. Procedimiento. Número 1. Despejar la velocidad del flujo de masa por unidad de anchura de pared de la fórmula de espesor de película. Número 2. Calcular criterio de Reynolds a partir de la variable despejada y calculada y la viscosidad del fluido. Número 3. Determinar a partir del criterio de Reynolds calculado si el flujo es laminar o turbulento. Ecuación 1. Ecuación de la viscosidad, donde la viscosidad está medida en kilogramos sobre metro segundo. Viscosidad cinemática está medida en metros cuadrados sobre segundo y la densidad está medida en kilogramos sobre metro cúbico. Ecuación 2. Fórmula de espesor de película, donde el espesor de película está medido en metros, la viscosidad está medida en kilogramos sobre metro segundo, la velocidad de flujo de masa por unidad de anchura de pared está medida en kilogramos sobre metro segundo, la densidad está en kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad está en metros sobre segundo cuadrado y la componente de la gravedad. Ecuación 3 y 4. Fórmula de la velocidad del flujo de masa por unidad de anchura de pared y criterio Reynolds. Como aquí pueden notar, aquí es el despeje de la fórmula de espesor de película y el criterio Reynolds es simplemente la división de 4 gamma mayúscula entre viscosidad, donde RE es igual al criterio de Reynolds. Sin discusión.
Como ya estaba planteado, un aceite fluye a través de una pared vertical en un restaurante. Su temperatura fue medida y es constante. Una de las personas del lugar quiere saber de manera analítica si el flujo es laminar o turbulento. Dicha persona consiguió los siguientes datos. La densidad del aceite, es igual a 1900 kilogramos sobre metro cúbico. El espesor de película del aceite, que son 10 milímetros. Y la viscosidad cinemática del aceite, que es igual a 9.3 por 10 a la menos 5 metro cúbico sobre segundo. Ahora sí, utilizando nuestras ecuaciones ya presentadas, utilizaremos la número 1, la cual es viscosidad es igual a densidad por velocidad cinemática. Utilizando dichos valores que nos brinda el problema, obtenemos que la viscosidad es igual a 0.1767 kilogramos sobre metro por segundo, perdón. Pasando a la ecuación número 2, que esta es la velocidad de flujo de masa. Sabemos que S es igual al espesor al cubo por la densidad al cuadrado por el coseno de B, en este caso sería coseno de 0, sobre 3 por la viscosidad. Sustituyendo los datos en la fórmula, bueno, primero que nada, aquí el espesor nos lo daba en milímetros, 10 milímetros, esto lo pasamos a metros, y el factor de conversión es igual a 0.01. 0,1 metros. Ahora sí, ya lo sustituimos en la fórmula y esto sería la siguiente operación. 0.01 metro al cubo, perdón, por 1900 kilogramos sobre metro cúbico al cuadrado por coseno de 0 sobre 3 por 0.1767 kilogramos sobre metro por segundo. Y obtenemos como resultado 66.73 kilogramos metros por segundo. Este es la cantidad de nuestro flujo la velocidad de flujo de masa, y utilizando la cuarta ecuación que presentamos, que en este caso sería nuestra tercera, el número de Reynolds lo podemos obtener multiplicando 4 por la velocidad de flujo sobre la viscosidad. Aplicando la fórmula, nos quedaría que 4 por 66.73 kilogramos sobre metro por segundo sobre 0.1767 kilogramos sobre metro por segundo nos da un resultado de 1510.77. En base a este resultado, podemos determinar que el flujo es laminar, ya que se encuentra por debajo de los 2000. Y así como lo marca en el marco teórico, si obtenemos un resultado, un número de Reynolds menor a 2000 sería laminar y mayor a 3000, en ese caso sería turbulento. Como se analizó anteriormente, el movimiento de una película de fluido es determinado por características del fluido y las condiciones en las que se encuentra. De manera positiva, se adquirió el conocimiento de las situaciones reales en las que estos tipos de fenómenos de transporte se representan y el funcionamiento de estos, así como la situación real de la aplicación del tipo de variables con las que se trabaja.